Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos juntos para iniciar el culto de los miércoles. Vamos a iniciar entonces con oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Señor, en primer lugar te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos llamaste, tú nos convocaste y estamos aquí en tu presencia. Por eso, Señor, te alabamos, Señor. Estamos aquí, Señor, en este culto que hemos comprometido, Señor, contigo. Y venimos, Señor, para adorarte, pero sin embargo, Señor, venimos con las cargas, con los pecados, con las fallas que tenemos en el mundo. Pero venimos confiándote en ti, Señor Jesucristo, en tu obra, en tu gracia. Y por eso, Señor, antes de cualquier otra cosa, pedimos, Señor, perdón de nuestros pecados, Señor. Arrepentimos de nuestra maldad, arrepentimos, Señor, las fallas que tenemos, arrepentimos la desobediencia, arrepentimos, Señor, que de repente, Señor, ignoramos de tu presencia, Señor, hicimos como queríamos. Entonces, Señor, ponemos nuestros corazones para que tú estés, Señor, recuperando, Señor, con tu obra de sangre, con tu poder infinito, Señor, y que sabemos que seremos perdonados, Señor. Señor, oramos también para aquellos hermanos que están pasando malos momentos, Señor, sea por enfermedad, debilidad y problemas que hay, Señor, que tú estés, Señor, recuperando a todos, Señor, sanando y fortaleciendo, Señor. Que este culto sea medio de recibir tus grandes bendiciones para todos, Señor. Dejamos, Señor, totalmente en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti.
Cristo eres el Salvador de mi ser. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti, a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo eres el Salvador de mi ser. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el libro de Juan, capítulo 10 y el versículo 10. Un solo versículo. Juan, capítulo 10, versículo 10. Y leemos juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a orar de nuevo. Amado Dios, gracias porque tú estás con nosotros y recibiste nuestras alabanzas. Escuchaste nuestras plegarias, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Señor, abra nuestros corazones humildemente, sobre todo con tu Espíritu Santo esté iluminando para poder entender tu voluntad, Señor. Y que tu palabra sea aplicada con poder en nuestra vida, Señor. También oramos para que tu ejército de los cielos nos esté protegiendo para no desviar nuestra atención. Háblanos, Señor, y este siervo sea solamente tu instrumento, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Seguramente han escuchado de un folleto llamado de las 4 leyes espirituales. Es un folletito donde contiene 4 leyes para la evangelización. Y muchos de nosotros conocimos a través de métodos como acabo de mencionar, algunas leyes, algunas abreviaciones del Evangelio para conocer en primer lugar a Jesús y su obra, su gracia, y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y realmente ahora somos salvos, pertenecemos a su pueblo y somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Y hoy también muchos de nosotros seguimos usando estas metodologías como herramienta para la evangelización. Presentamos a Jesucristo, presentamos su plan, presentamos su poder de la obra y su gracia. Y estas 4 leyes espirituales consisten en primera ley que Dios nos ama, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese es el mensaje. Y la segunda ley, que el hombre es pecador y está separado de Dios, significa que no hay forma de conocer el proyecto de Dios y mucho menos experimentar de su gracia, porque somos pecadores. Y tercera ley, que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Es decir, Él es el único camino. Él vino, abrió el camino y Él es el medio para conocer el proyecto de Dios y experimentar la gracia de Dios. Y la cuarta ley, la última, que es que tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y así entonces tendrá el perdón del pecado y tendrá la salvación y así conocerá y experimentará la gracia del amor de Dios y el plan para con nuestra vida. Y muchos como dije, somos evangelizados
con las enseñanzas parecidas con esta de 4 leyes espirituales, y muchos creyeron y muchos aceptaron a Jesús como su Cristo y Señor y fueron salvos. Pero aquí quiero señalar algo muy importante, mis queridos hermanos. Los que estamos participando en este culto de los días miércoles, por ahora nosotros tenemos como meta principal conocer el reino de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, nosotros, y como acabamos de decir, conocemos que Jesús es nuestro camino, que a través de Jesús somos perdonados de nuestro pecado y a través de Jesús, con su gracia, somos salvos. Es decir, hablamos del perdón del pecado, la salvación mediante la gracia y la fe de Jesucristo. Y lastimosamente, mis queridos hermanos, muchos de nosotros nos quedamos en ese estado. Sí, somos salvos, sí, realmente somos salvos, pertenecemos al pueblo de Dios, somos hijos de Dios, venimos a la iglesia y adoramos a Dios. Nos vamos conociendo más versículos y tratamos de obedecer y finalmente esperamos ser bendecidos, y cuando todos dejemos de esta vida del mundo, iremos al reino de Dios y ahí seremos premiados por nuestro Señor. Mis queridos hermanos, hasta donde nosotros conozcamos, es decir, nuestra fe crece de acuerdo a la medida de conocimiento. Esa es la norma general. Podemos disfrutar de la gracia de Dios hasta nuestra medida de fe. Nuestra fe crece cuanto conocemos la gracia del Evangelio. Y la fe, cuando crece hasta la medida de crecimiento de nuestra fe, podemos disfrutar de la gracia de nuestro Señor. Ese es el principio general. Por supuesto que hay excepciones. Cuando Dios cree necesario, Dios nos da una gracia que supera todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Dios se ha acercado al pueblo de Dios, a Israel, le abrió el Mar Rojo. Es mucho más, supera todo el conocimiento y experiencia de la gente, y hizo conocer de esa manera. Dios hizo milagro. Dios sigue haciendo milagro, supera nuestro conocimiento y nuestra medida de fe, y Dios nos da esa gracia muy, muy grande. Pero no siempre es así. Cuando hay ocasiones especiales, hay un motivo especial, Dios obra de esa manera. Pero generalmente, mis queridos hermanos, si nosotros no crecemos en el conocimiento del Evangelio, nuestra fe no crece y se queda estancado. No podemos negar del gran gozo y emoción que sentimos por la salvación que obtuvimos por la obra y por la gracia de nuestro Señor Jesús. Nosotros sí, estamos muy contentos, muy agradecidos. Nos emocionamos por esta gran bendición de Jesucristo. Pero tenemos que saber que ser perdonado de nuestros pecados, ser salvo y ser ahora hijo de Dios es apenas el inicio del Evangelio de Cristo. Repito, el Evangelio de Cristo no solamente consiste en perdón del pecado y la salvación, sino mucho más grande. El propósito del Evangelio de Jesucristo, podemos decir que su propósito final, definitivo, es el reino de Dios. El reino de Dios en el sentido que quien reina es Dios, totalmente con la soberanía de Dios. Cuando Dios creó todas las existencias, Dios es autosuficiente, Él no necesita de nada. Pero Él crea el universo, todo lo que nosotros vemos, todas las existencias, Dios creó. Y en el medio a nosotros los hombres según su imagen, para que nosotros podamos señorear todo lo creado, porque así dice Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, lo bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí denota claramente el propósito de la creación de Dios. Es
el reino, el mundo, el universo donde la soberanía de Dios es absoluto, manejado de acuerdo a voluntad del Creador, que es Dios, y el hombre como su instrumento para para administrar una parte de lo creado. Y Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Efectivamente, Dios declara que era todo muy bueno, cuando todas las cosas funcionaban bajo su autoridad, bajo su soberanía, bajo su voluntad. Era muy lindo, todo era bueno, todo era perfecto, armonioso. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entendemos que este versículo se trata del pecado del hombre. Cuando el hombre, que tiene libre albedrío, que Dios ha dado como imagen de él, para que nosotros podamos obedecer con voluntad nuestra, y que todo ha cumplido perfectamente, un día el hombre fue tentado y desobedece la palabra, y entonces peca. Y el pecado entró en el mundo, en el reino de Dios. El reino de Dios no puede convivir con el pecado, mis queridos hermanos. Todos sabemos que nuestro Dios es santo, 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 santísimo. Es decir, que Él no puede permitir que el pecado conviva con Él. Cuando no hay pecado, cuando todo es bajo voluntad suya, es manejado con su bendición, bajo su gracia, entonces todo es muy bueno, todo es armonía, todo es paraíso, todo es perfecto. Pero cuando entra el pecado, descompone, porque con Dios no puede convivir el pecado, y el pecado se convierte bajo la ira de Dios. Dios lo ve con ira, entonces ese mundo ya es corrupto. En una palabra, el reino de Dios se ha corrompido y ahora está bajo la potestad del enemigo, Satanás. Entonces Dios no puede dejar así. Dios es de amor y de misericordia en abundancia. Eso es lo que dice en el libro de Efesios. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios resuelve el problema de este mundo corrupto, que es la base, es el pecado. Dios trata de pagar el precio del pecado, la condena del pecado. Entonces, Dios paga la consecuencia del pecado, que es la pena, es la muerte. Alguien muere por expiación del pecado. Y alguien que pueda dar su vida por expiación del pecado tiene que ser alguien santo. Y cuando entró el pecado en el mundo, entre todas las existencias, no hay ni uno solo que es santo, solamente Dios. Entonces Dios hace el milagro más grande de toda la historia. Dios se hace hombre. Dios se autorrebaja, no tiene problema de humillarse. Se pone como nosotros, porque es el único ser que puede venir a pagar por el pecado en vez de nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 10, versículo 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí Dios que se hizo hombre es Jesucristo. Jesucristo se hace hombre porque deja esa gloria de deidad y se hace hombre y viene entre nosotros. Y tampoco viene como una cosa extraordinaria, sino que Él viene como cualquier niño, nace de una mujer común, una mujer que no es de nobleza, una mujer que no es alguien destacada. Por supuesto que era una mujer intacta, una mujer que sirvió para que venga Señor Jesucristo en este mundo como niño. Y como tal, Él sufre hambre, sufre frío, calor, se entristece, llora, etcétera, etcétera. Y cuando fue sometido a la tortura, su piel fue arrancado y sangrado, sintió terrible dolor.
Y cuando fue crucificado realmente se muere, porque cuando los soldados, para ver si realmente estaba muerto, le clavaron a su costado, le salió sangre coagulado. Es decir, que él realmente murió. Y Juan capítulo 19, versículo 30, donde habla de la última palabra de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, Dios hecho hombre, encarnado en hombre, él realmente cumplió con su ministerio. Consumado es. Ya hice todo. Y murió. Pagó más que suficiente por nuestros pecados. Que muera un ser santísimo, Dios encarnado, Jesucristo, morir su vida y sufrir así, con eso ya fue más que suficiente para pagar por todos los pecados de la existencia, no solamente de nosotros. Y aquí viene una enseñanza muy importante que nosotros no podemos perder. Este sacrificio de Jesús no es solamente para pagar por los pecados de nosotros nada más. No es para dar la salvación de los elegidos, sino tiene el valor mucho más grande. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo libro de Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, mis queridos hermanos. Esta obra de la salvación de Jesús, esta muerte que Jesús pagó, en definitiva, se trata de la recuperación del reino de Dios. Aquel reino perfecto que Dios había exclamado era muy bueno, bueno en abundancia. El reino perfecto de los cielos se hace aquí en la tierra entre nosotros. Es decir, recuperando al hombre corrupto a la imagen de Dios. De la misma manera el mundo a la soberanía de Dios, así como era originariamente, mis queridos hermanos. Pero la gente no quisieron entender o no pudieron entender. Los fariseos que conocían mucho en cuanto a la escritura, pues no podían entender. Entonces Lucas capítulo 17, versículo 20-21 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió, le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Mis queridos hermanos, que nosotros seamos favorecidos, somos agraciados por nuestro Señor para ser salvo, para ser perdonado, para estar alabando a Dios, para conformar su iglesia. No es solamente para quedar así, sino que es esta vasija de la comunidad de los salvos, la iglesia, es donde el reino de Dios debe estar. Entre nosotros debe estar el reino de Dios. Y ese reino de Dios que tiene que reflejar, ese reino de Dios donde tiene que fluir la gracia del Señor, es nosotros. Ese es el mensaje importante del Evangelio de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 10, que es el texto de hoy, volvemos a leer de nuevo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, Jesucristo ha venido, que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Sí, Señor. La iglesia debe tener el poder de la vida de Cristo. Ese poder que destruye el poder de la muerte. Debe haber el poder de la vida, el dinamismo, la dinámica de la vida eterna, el reino de Dios. Y la pregunta, ¿realmente entre nosotros está el reino de Dios? ¿Realmente el poder de la vida abundante en Cristo hay entre nosotros? Derrotamos y expulsamos el poder de la autoridad de la tiniebla, de la muerte y de la destrucción. Estamos siendo llenados por el poder de Cristo, por el dinamismo, por esa energía, por la presencia del Espíritu de Dios, de Cristo, y
para que la vida eterna abunde entre nosotros y que eso se vaya fluyendo al mundo y que realmente así seamos la luz y la sal de Cristo. Mis queridos hermanos, el Evangelio de Cristo no es solamente para que podamos ser perdonados del pecado y seamos salvados para la vida eterna y apenas adorar cada tanto los domingos, los miércoles. Es para recuperar el reino de Dios, para que haya reinado total de Dios siendo Cristo nuestra cabeza, mis queridos hermanos. Esa es el propósito y la definitiva, definitiva meta donde nosotros tenemos que llegar. No es para que yo pueda desarrollarme, para ir más arriba, para estar encima de los otros, en comparación de los otros. Nosotros no estamos en una olimpiada para ganar oro, medalla de oro, ni de plata, no estamos para ser enumerados. Es todo lo contrario, mis queridos hermanos. Estamos juntos para renunciar a mí mismo, para rendir más ante Cristo. Es decir, morir yo cada día y renacer como Cristo, con Cristo. No se trata de edificar a mí mismo o divinizar a mí mismo, usar, un motivo místico y buscar una fuerza extraordinaria y para que yo pueda lucir, para que yo pueda ser más poderoso. No, todo lo contrario, para que yo cada día muera y desaparezca yo y que Cristo reviva en mí. Y así es el reino de Dios. Así cuando la cabeza es Jesucristo, cuando nosotros somos cuerpo de Cristo y cuando Cristo actúa, cuando Cristo hace las cosas, entonces, mis queridos hermanos, la vida será abundante. La vida será abundante. Derrotaremos ese poder de la tiniebla, ese poder de la muerte. Y el mundo va a tener esperanza a través de nosotros. Por algo es llamado la iglesia como cuerpo de Cristo presente en este mundo. Por eso, mis queridos hermanos, el Evangelio no es solamente noticia buena para el perdón del pecado y la salvación. Es mucho más. Es la noticia buena de la presencia del reino de Dios entre nosotros. La comunidad donde la cabeza es Jesucristo, que es la verdadera iglesia. La vivencia de todos los días y todos los momentos de los santos, participando en la muerte, en la resurrección y la gloria de Cristo. No es escalar posiciones por encima de los otros, sino morir yo, vivir Cristo. Y así el poder, la vida eterna en abundancia pueda fluir entre nosotros. Mis queridos hermanos, cada día estamos acercando más al día final. Por tanto, como está profetizado, el mundo se irá oscureciendo más en el pecado y el poder de la muerte eterna se hará cada día más fuerte. Y por eso cada día es más difícil luchar contra ellos. Y eso nos da miedo. De repente, por el miedo podemos desesperanzarnos. Pero si seguimos como yo en la cabeza. Pero si Jesús, que ya venció, Jesús es nuestra cabeza y nosotros realmente estamos sirviendo reino de Dios donde la soberanía y la voluntad de Dios es absoluta en nosotros, entonces será todo lo contrario. Cuanto más difícil, cuanto más oscuro el mundo sea, tenemos más oportunidades, mis queridos hermanos. Concluyo. Hoy el mensaje, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros lograr el reino de Dios entre nosotros. Jesucristo debe ser nuestra cabeza. Jesucristo debe ser nuestro soberano. Realmente tiene que ser el reino de Dios en nosotros, la iglesia primero. Entonces, la vida, el poder de la vida será abundante en nosotros y realmente podremos servir nuestro ministerio y seremos victoriosos, porque así promete la palabra. Por eso, mis queridos hermanos, sé que hay muchos problemas, hay muchos rumores de la guerra y que la política, que hay nuevo presidente en los Estados Unidos, etcétera, que todas las cosas que nos vamos escuchando, eso en vez de ser nuestra preocupación debe ser todo lo contrario.
es la oportunidad para que yo muera, nosotros nos muramos y que Jesucristo reviva y que la iglesia, nuestra iglesia, sirvamos para que el reino de Dios sea cada día más grande, cada día más glorioso a través de nosotros. Esa será la mejor bendición para nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús, muchas bendiciones. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Te agradecemos, Señor, porque entendemos más cada día tu evangelio. No es solamente para perdón de nuestros pecados y salvar apenas y alabar a ti, sino que servir tu reino, que entre nosotros realmente reine tu soberanía. Que el reino de Dios esté entre nosotros, Señor. Y que nos parezcamos, que Jesucristo sea cada día más grande entre nosotros, Señor. Sabemos que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar una vez más con otra alabanza a nuestro Dios.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Terminamos entonces el culto de miércoles de hoy con oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.